Mi madre, dice Máximo 72623, mi madre muy enferma de cáncer, lo siento muchísimo, de verdad. Se trata con quimioterapia como debe ser y además va a la psicóloga quien le ha dicho que el cuerpo la enfermó y él mismo la curará. Es de la Universidad de Buenos Aires. En nido de freudianos, pero ni siquiera esa visión ni siquiera es freudiana. La idea de que tú te enfermas solo es una idea de la biodescodificación o de la medicina germánica. Hay varias variantes de charlatanería médica, de falsedad médica, que manejan esa misma idea. Tu enfermedad es tu culpa. Solo tú te puedes curar a ti mismo cuando resuelvas la culpa que tienes o el problema mental que tienes, que niega todo lo que sabemos de la realidad. Es decir, sabemos cómo se producen los cánceres, sabemos cuáles son los elementos que originan los cánceres, sabemos cuáles son las predisposiciones genéticas, los alimentos, las actividades como el fumar o el beber, que aumentan la posibilidad de padecer un cáncer. El cáncer es un hecho de la realidad, dependiente de elementos de la realidad, incluso a veces de virus, de infecciones, de genética, de calor, por ejemplo, de temperaturas, ¿no? Cuando tú te aplicas calor en un lugar con excesiva frecuencia, de pronto puedes desarrollar un cáncer. Esto lo recuerdo yo porque los campesinos de no sé dónde, y eso fue un descubrimiento muy importante, el carbón del hogar en la mañana lo ponían en una especie de cositas de metal que tenían, que se los ponían en el estómago para no sufrir el frío cuando salían a trabajar a la jornada laboral. Y lo que se observó es que muchos de ellos desarrollaban cáncer en la piel a la altura del vientre y uno de los el causante era la presencia de calor insistente allí. O sea, sabemos tanto, todavía tenemos mucho por saber, pero sabemos tanto acerca del cáncer que una de las cosas que sabemos con certeza es que tú no te provocas a ti mismo un cáncer. No es un mecanismo de retroalimentación psicológico que se refleja en lo fisiológico. No hay ninguna prueba de ello. Y el hecho de que se siga diciendo es de una bajeza, es de las cosas más horribles. Yo conozco gente que ha muerto así, desgraciadamente. Yo me curo solo de mi cáncer. Uno de ellos es mi compañero mío del bachillerato, que debía estar como yo a esta edad, pues bastante razonable y pasándolo bien, ¿no? Se dejó morir a lo tonto. Steve Jobs lo hizo, me puedo curar con jugos de fruta, pues no, mira, los jugos de fruta son muy sabrosos, pero no curan. Es trágico y de veras lo siento en el alma. Trata de decirle que esa psicóloga no sabe nada de oncología. Y si no sabe nada de oncología y si no ha estado tratando gente en una planta o en una sala de oncología, pues que se calle.